estudios, ya sean personas, animales o cosas. Eso nos interesa. ¿Qué características les interesaría a ustedes? Pero no siempre podemos acceder a la población o no siempre es necesario acceder a la población. ¿Sí? Habíamos dado ejemplos en los que no es necesario acceder a toda la población, sino nos conformaríamos con una parte porque, de hecho, si extraemos o hacemos el estudio con toda la población, destruiríamos el objeto de estudio. ¿Sí? Entonces no es necesario. Por ejemplo, dijimos, si quisiéramos hacer un estudio sobre la patología en sangre, no necesitamos vaciarle los 5 litros aproximadamente que tiene una persona, ¿no es cierto? Necesitamos simplemente 5 mililitros y con eso es suficiente para poder aplicar reactivos y poder nosotros ver de alguna forma la evolución de esta patología que podríamos encontrar, ¿sí? Entonces, no es necesario siempre trabajar con toda la población, aunque esto es lo ideal en general. Cuando hagan estudios con personas, por ejemplo, lo ideal es que puedan hacer un estudio con todas las personas. Si hay posibilidad, háganlo. Pero obviamente esto tiene que ver con limitaciones económicas, de recursos humanos y otros factores, dijimos, ¿no es cierto? Entonces, no siempre hacemos estudios poblacionales. Hacemos más estudios muestrales, ¿sí? Es decir, extraemos muestras por lo general para poder hacer el estudio. Y así nos ahorramos tiempo, dinero, en recursos humanos, materiales y demás, ¿sí? Entonces, no hay que olvidar esto. Ahí tenemos una definición, que esto les voy a pasar por nuestra plataforma. Ahí tenemos para recordar un poco los conceptos, que estos ya los hemos mencionado. A propósito de seleccionar muestras, dijimos que nosotros debemos tener cuidado a la hora de tomar muestras, porque las muestras deben ser representativas. ¿Recuerdan ese ejemplo que dimos en el curso? Si yo quisiera escuchar la opinión que tienen con respecto a la materia, ¿sí? O vamos a ponerle con respecto al profesor, ¿sí? ¿Cuál es la percepción que tiene el curso, decíamos? Y para esto tendríamos que consultar a cada uno de ustedes, a cada uno del curso, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, esto me llevaría mucho tiempo y tiempo es lo que menos tenemos a veces. Entonces, lo que se me ocurre es que podríamos simplemente consultar a este subgrupo de estudiantes y preguntarles qué es lo que piensan del profesor, por ejemplo, ¿sí? Esa conclusión a la que llegue a mí me tiene que servir para entender de que todo el curso piensa similar a lo que piensa este subconjunto, ¿sí? Eso sería seleccionar una muestra adecuada, ¿sí? Recuerdan que les dije, pero ¿qué pasaría si este subgrupo que he elegido son mis amigos, ¿sí? Con los que nos vamos a tomar cafecito ahí al kiosco, charlamos, reímos un poco, somos muy amigos. ¿Cuál va a ser la opinión con respecto a la pregunta de qué opinas sobre el profesor? Seguramente esa información que yo extraiga va a ser muy positiva, ¿sí? ¿Me va a servir para entender lo que el curso piensa? Seguramente no, porque algunos pensarán diferente y dirán, no, no me parece cómo está llevando adelante las clases, creo que le falta poner más ejemplos y ejemplos comprensibles, qué sé yo. Las opiniones que puedan tener, me voy a perder si es que elijo una muestra que no es representativa, ¿sí? Entonces, la obligación que tenemos nosotros para estudiar o para investigar es que nuestra muestra sea representativa. Y lo que nos va a garantizar esto es el muestreo, porque el muestreo es una técnica para seleccionar muestras adecuadas, ¿sí? Muestras representativas, porque eso al final nos interesa. Las conclusiones que yo pueda, por ejemplo, tener positivas, de nada me va a servir, por ejemplo, para mejorar las condiciones de clase que tengamos, ¿sí? Si vamos a hacer un estudio acerca de la didáctica del profesor, por ejemplo, ¿sí? Y si yo me reúno con mis amigos y les pregunto, mis amigos me dirán, no, súper, está bien, excelente, no cambies, ¿sí? Pero si yo hago realmente una extracción de una muestra adecuada, representativa, seguramente esa información va a ser mucho más útil, ¿sí? Entonces, es por esto que nosotros debemos elegir muestras de forma adecuada. Entonces, el muestreo es un concepto muy importante a la hora de
elegir muestras. Vamos a aprender cómo seleccionar muestras, ¿sí? Esto lo vamos a ver en una clase posteriormente. Revisamos con ustedes que es una variable, ¿no es cierto? A diferencia de una constante, ¿sí? Hicimos una práctica con ustedes, ¿no es verdad? Más o menos aplicada, vamos a decir. Eso lo tenemos en nuestras hojitas y les he puesto un C. Muy bien, entonces con esto ya hemos revisado qué es una variable. ¿Qué es una variable? ¿Alguien me recuerda? Algo que puede ser medible y susceptible al cambio. Muy bien, tienen que reunir esas dos condiciones, dijimos. Cualquier característica que les interese estudiar en las personas, animales o cosas va a ser considerada una variable, ¿sí? Siempre y cuando cumpla esos dos requisitos que mencionó nuestra compañera, ¿sí? Que sea medible y que sea susceptible al cambio, ¿sí? Y ya hicimos con ustedes alguna aplicación con respecto a lo que es una variable a diferencia de una constante. Una variable, a diferencia de una constante, cambia, ¿sí? Una constante no, mantiene valores fijos. Prosigamos. Bueno, esto es lo que hemos explicado ahora. Otro concepto importante es la medición. ¿Qué es medir? Seguramente en algún momento nos ha tocado hacer una medición, ¿sí? ¿Qué es medir? Al final, lo que siempre concluimos es que medir es medir, ¿sí? Porque no se nos ocurre otros términos. Al principio es difícil un poco poner en palabras ese acto que nosotros realizamos, ¿sí? Esta es una definición que utiliza Nuria Cortada de Cohan, y Nuria Cortada de Cohan nos va a decir que medir es asignar números a las características de los objetos que nos interesan, ¿sí? Por ejemplo, cuando voy a medir a este curso, no voy a hacer una medición de las personas, voy a medir las características de estas personas. Por ejemplo, su peso corporal, su estatura, su nivel de autoestima, ¿sí? Su nivel de inteligencia. Entonces, esas características que me interesan a mí van a ser susceptibles a asignarles un número, ¿sí? Entonces, vamos a asignarle un número a su estatura, por ejemplo. ¿Se puede asignar números a sus estaturas? ¿Sí? Sí. Ya, entonces eso es medir. ¿Se puede asignar números a su peso corporal? También. Sí. ¿Se puede asignar números a su inteligencia? De hecho, el cociente intelectual o coeficiente intelectual, como se lo conoce también, ¿no? Es un valor, es un número, ¿sí? Entonces, vean, asignar números a las propiedades de los elementos de estudio bajo ciertas reglas, además, ¿sí? O sea, debe requerirse, por ejemplo, un instrumento para poder hacer una medición, ¿sí? Para medir la altura de algo, ¿qué necesito? ¿Qué instrumento necesito? Ya una cinta métrica me ayudaría, ¿sí? Para medir el peso, La báscula. una balanza, una báscula que me va a ayudar a poder obtener un valor, ¿sí? Me va a permitir asignar un número, ¿sí? A esas propiedades o características que estamos nosotros estudiando, ¿sí? Muy bien. Hay algunas reglas. Cuando ustedes hacen una medición, como dijimos, medir es asignar números a las características de los objetos, ¿no es cierto? Cuando ustedes asignan un número, lo que están haciendo es generar un dato. Un dato, entonces, es el resultado de la medición. Por eso les decía que nosotros trabajamos en estadística con datos, no con información, ¿sí? Porque la información es mucho más genérica, abarca muchos otros aspectos. Los datos son específicamente el resultado de la medición. Si nosotros
realizamos este acto de medir, vamos a obtener datos, ¿sí? Si yo quisiera conocer la altura de este árbol, la altura la voy a obtener haciendo una medición, ¿sí? Es decir, asignando un número desde, o sea, la medición desde el suelo hasta la punta en la copa de este árbol, ¿sí? Entonces ahí voy a obtener, por ejemplo, podría obtener, no sé, 10 metros, ¿sí? Esto no es cualquier información. Esto es un dato, ¿sí? Entonces, un dato no es cualquier valor que ustedes observen. Un dato debe ser el resultado de la medición, ¿sí? Entonces, no le van a llamar dato a cualquier valor que ustedes vean en cualquier lugar, ¿sí? Tienen que cerciorarse de que ese valor proviene del acto de medir, ¿sí? Proviene de una medición. Solo así podemos considerarlo como dato. Vean este acto que hicimos, ¿no es cierto? Para conocer la altura de este árbol, ¿sí? Para esto tuvimos que seguramente usar lo que nos decía nuestra compañera, una cinta métrica, ¿sí? Y desde la base hasta la punta del árbol obtener este valor, ¿sí? Entonces, un dato proviene de una medición, no se olviden. ¿Se entiende? ¿Se entiende qué es un dato? ¿Se entiende Sí. qué es medición? Si hay dudas, igual me dicen para que podamos de repente poner hasta otro ejemplo. Ahí tenemos la definición. Decíamos que es el resultado de la medición, que puede ser un valor o puede ser también una categoría. En algún curso, en la práctica, surgió esta pregunta, ¿no? Cuando nosotros medimos, no necesariamente vamos a obtener un valor numérico, ¿sí? Es decir, un número específicamente, no. Puede ser un número, pero también puede ser un nombre, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera conocer el estado civil de ustedes, si yo hago la pregunta de ¿cuál es su estado civil? ¿Cuál es su estado civil? Soltera. ¿Cuál es su estado civil? Soltera. ¿Cuál es su estado civil? Y así, si voy preguntando, ninguno me va a contestar ¿cuál es su estado civil? 26. Imposible. Me va a decir un nombre de esa característica a la que le llamamos estado civil, ¿sí? Soltero, casado, divorciado, viudo, un nombre, ¿sí? Por eso es que en esta definición vamos a encontrar esto, ¿sí? El resultado de la medición que puede ser un valor numérico o una categoría, es decir, un nombre de esa categoría a la que corresponde esa condición. En el caso del estado civil, por ejemplo, si es casada, o si es viuda, o si es divorciada, o divorciado, seguramente no lo anotaré con un número, sino con un nombre, ¿sí? Entonces, a eso se refiere esto que ustedes van a encontrar como parte